Buenas tardes, mi nombre es Diana Tania, de la carrera de la licenciatura en Psicología, y el día de hoy les voy a hablar sobre el trastorno psicopático y algunos subtemas que lo componen, como lo son el conflicto general, la psicogénesis, los rasgos de este carácter, así mismo como sus mecanismos de defensa, el comportamiento que tienen en grupo y la transferencia y contratransferencia. Bueno, pues para comenzar vamos con una pequeña introducción sobre qué es el trastorno psicopático. Básicamente el trastorno psicopático es un fenómeno relevante dentro de la psicología de la personalidad del individuo que se caracteriza por diferentes patrones, sobre todo que son como muy constantes y a la vez son un poco notorios, como lo es la falta de empatía, la manipulación hacia otras personas y sobre todo la conducta antisocial, que se aíslan por completo. Esto se puede ver desde la perspectiva psicodinámica que maneja este trastorno, asimismo como los conflictos internos que pueda llegar a tener el paciente o el sujeto, mejor dicho, y esto se da desde un desarrollo temprano, asimismo como son los mecanismos de defensa que va a manejar el individuo. Algunos autores que son importantes mencionar, que son los que han tenido como un poco más de relación con este trastorno psicopático, lo es Otto Kemberg, y asimismo desde la perspectiva o la base psicodinámica que mencionábamos, como son los conflictos internos y los mecanismos de defensa, pues lo mencionaba el padre de la psicología, Sigmund Freud, más bien del psicoanálisis, Sigmund Freud. Bueno, continuando con esto, cabe mencionar que uno de nuestros subtemas que es importante, sobre todo en este trastorno, es el conflicto central o principal que gira en torno a esta incapacidad para poder establecer vínculos ya sean emocionales y asimismo la lucha de sus impulsos agresivos que llegan a tener los individuos, como también su falta de regulación moral. Junto con todo esto que estábamos mencionando, pues es donde se origina la psicogénesis, que básicamente esto es las experiencias tempranas disfuncionales que empiezan a tener los individuos, asimismo como las negligencias que empiezan a tener, el abuso o los vínculos afectivos inseguros que ellos manejan. Por ejemplo, pues esto se puede ver como en un ambiente disfuncional entre las familias, que pueden llegar a ser familias muy caóticas o totalmente disfuncionales para el individuo. Asimismo, la falta de apego que tienen como con esa parte segura o con formar un vínculo seguro. Bueno, pues continuando con esto, hay que mencionar los rasgos de carácter que presenta el individuo con el trastorno psicopático. Como anteriormente ya hemos mencionado, la falta de empatía que llegan a tener, la manipulación excesiva que pueden llegar a ocasionar a otras personas, la impulsividad que llegan a tener, ya que pues no tienen el control de sus impulsos al 100%, su ausencia de culpa, que para ellos todo lo que realizan o hacen que no está bien con la moral, pues para ellos no les causa ningún tipo de culpa o de algún sentimiento negativo. Asimismo, se empiezan a desencadenar los mecanismos de defensa. Principalmente entre ellos existen tres que son como los principales o los más visuales, por así decirlo. Uno de ellos es la negación, otro de ellos es la proyección y por último tenemos la racionalización. Estos mecanismos básicamente
le permiten al individuo evitar esa parte de la culpa o la responsabilidad de sus actos. Un ejemplo que podemos manejar sobre esto es, no sé, en algún momento yo puedo sentir culpa porque sé que hice algo que no era lo correcto o era indebido, pero simplemente lo transfiero a que se proyecte en que otros tienen la culpa menos yo. Bueno, pues continuando, vamos ahora a hablar sobre el comportamiento en grupo sobre estos individuos con este trastorno psicopático. Pues básicamente llegan a ser totalmente dominantes o manipuladores, asimismo teniendo un liderazgo coercitivo que básicamente es el poder totalmente autoritario. Un ejemplo es haz lo que te digo y obteniendo una obediencia inmediata, obteniendo también el control totalmente estricto para ellos. Y otro que manejan sobre un grupo, otro comportamiento que manejan sobre el grupo es el uso del beneficio propio, que básicamente esto es totalmente la manipulación hacia las otras personas, ya sea como el ser engañosos con algo, el tener que mentir o simplemente el control para lograr lo que ellos están exigiendo o pidiendo. Esto pues se hace frecuentemente y de cierta manera sin que la persona manipulada esté consciente de lo que está haciendo o de que está siendo engañada o de que simplemente la están manipulando. Y por último, el último comportamiento que manejan sobre un grupo pues es la baja cooperación genuina. ¿Qué es esto? Pues básicamente es como la interacción basada con la total corresponsabilidad, la solidaridad y el trabajo en equipo, sino básicamente ellos solamente buscan pues un propósito común transformándolo en competencia mutua, ya que para ellos pues no importa la empatía ni el sentir de las otras personas que lo rodean. Con que él esté satisfecho, no importa lo demás. Un ejemplo que podemos mencionar aquí, pues es que el equipo aparenta tener liderazgo, pero en realidad no lo tiene, sino esta persona explota a los demás sin que ellos se den cuenta. Y por último, pues aquí podemos ver la transferencia y la contratransferencia en terapia con este paciente. El paciente normalmente en terapia suele generar una transferencia que intenta manipular a nosotros como terapeutas. Mientras que la parte contraria, que sería la contratransferencia, el terapeuta lo que va a hacer o lo que intenta hacerle sentir a esta persona con este trastorno psicopático es el rechazo e incluso hasta sentirse frustrado. ¿Para qué? Para que se llegue a ser como que el paciente quiere llegar a hacernos creer a nosotros algo, haciéndonos por base de la manipulación, pero nuestra parte sería que más bien él llegue a sentir que con nosotros no puede e incluso él llegue hasta un punto de frustración. Y bueno, pues como conclusión o nuestro cierre sobre este trastorno psicopático, pues básicamente se representa un gran reto en la comprensión teórica y sobre todo más que nada en la intervención clínica ya del terapeuta, así como el impacto dinámico que llega a tener con la sociedad, con el grupo o simplemente hasta con su entorno, lo cual pues sí es algo significativo, ya que afecta pues la cooperación del grupo, de todas las personas que lo rodeen, la confianza y básicamente pues ya hablando desde la psicología, pues sí es importante aprender a identificar los patrones para poder intervenir de manera ética y profesional este trastorno psicopático.